De acuerdo con las propias declaraciones del presidente, su estrategia es abrazos, no balazos y fuchihuacala. Entonces, es una manera muy clara de decir que no hay estrategia, ¿no? Cuando hay una estrategia hay objetivos claros, hay un horizonte hacia el cual se quiere uno dirigir, hay etapas que se quieren cubrir, resultados a los que se quiere llegar, y lo único que tenemos es un discurso sumamente demagógico. Hay un equipo especializado de parte de las autoridades federales, tanto de la desaparecida Policía Federal como de las Fuerzas Armadas, y las órdenes que se tienen por lo que hemos visto en todo lo que va de esta administración es de no ir hacia un objetivo muy claro en materia de seguridad. Yo creo que hay dos grandes temas en los cuales el presidente no se quiere meter, que es la relación con Estados Unidos y la delincuencia organizada. El gobierno mexicano, el Congreso, en decidir al respecto, va a haber un retraso ya en una industria que está siendo muy relativamente rentable, digamos, en distintos países, y donde el conocimiento científico y médico sobre algunos de los componentes de la marihuana, pues vamos a estar ya, en caso de que prospere esta iniciativa, vamos a estar bastante retrasados, ¿no? Con lo que eso implica para los productores, ¿no? O lo que podría implicar eventualmente para los productores, ¿no? Hay varios esquemas en los países que han ya legalizado el circuito económico de la marihuana. Incluso en Estados Unidos, no todos los estados tienen el mismo esquema. Entonces eso se tendrá que discutir aquí en México. No es que una propuesta sea mejor que la otra. Los países donde se ha legalizado han tratado de adaptarla justamente a la situación muy particular de esos países. En el caso de México eso se tendría que tomar en cuenta. Un control monopólico por parte del Estado, cuando sabemos que hay muchas cosas que no se pueden controlar de parte del gobierno federal, creo que sería un poco problemático, ¿no? Y el otro polo, que es dejarle toda la iniciativa privada, pues tampoco, porque crea monopolios y deja justamente a los pequeños productores fuera del negocio. Creo que se tendría que buscar una fórmula intermedia donde se puedan aplicar impuestos, ¿no?, a la producción, pero también que a los pequeños productores se les proteja, y evitar justamente que grandes corporaciones se apropien del negocio. Creo que primero hay que ir paso por paso, ¿no? Entonces, de hecho, en los países donde se ha legalizado ya el circuito económico de la marihuana, hasta donde yo sé, no se está planteando el de los opioides. Es un paso importante porque la concentración, digamos, de medicamentos opiáceos para usos médicos en el mundo está concentrada básicamente en países desarrollados, y en los países desarrollados con muchas carencias no están llegando esos medicamentos. Entonces México tiene esa posibilidad, pero es una discusión un poco más complicada que la de la marihuana, ¿no? Por los derivados justamente de la amapola, que son mucho más potentes que los de la marihuana. Entonces, fentanilo es uno de los problemas más recientes,
en Estados Unidos. En México no se tiene conocimiento, según las encuestas nacionales de adicciones, de un consumo importante. El problema es básicamente Estados Unidos y el productor número uno de fentanilo es China. Entonces el problema que tiene Estados Unidos con China es básicamente con China, y hay una parte de ese fentanilo que entra vía México, pero no es la mayor parte de acuerdo a los propios informes de las autoridades estadounidenses. De acuerdo. No hemos visto, incluso cuando antes de que Trump fuera presidente, él tenía una posición relativamente favorable a la legalización de la marihuana. Ya como presidente es otra cosa, y no hemos, por lo menos yo no he visto una presión clara, fuerte, contundente de parte del gobierno de Estados Unidos para evitar eso. Creo que la presión más fuerte en la actualidad de Estados Unidos es en general sobre la delincuencia organizada en México y los efectos que tiene en Estados Unidos, y la producción el desvío más bien y producción local de pastillas a base de fentanilo, que se introducen vía México hacia Estados Unidos, y metanfetaminas, ¿no? Heroína también, evidentemente, pero no veo yo la presión en el caso de la marihuana, porque en ese sentido Estados Unidos no tiene, no tendría mucha fuerza, dado que varios estados de la Unión Americana ya la tienen legalizada, y en la actualidad, en estos días, se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, el Senado ya lo aprobó, una iniciativa de ley para que el gobierno federal no se inmiscuya en los estados donde ya han legalizado el circuito económico de la marihuana. Bueno, es un problema que tiene que solucionar Estados Unidos, es parte de su historia, y difícilmente México, por más que se hagan discursos de un supuesto acuerdo de congelamiento del tráfico de armas, no olvidemos que la Asociación Nacional del Rifle es uno de los principales soportes financieros de campañas políticas, sobre todo del Partido Republicano de Estados Unidos, y eso lo tendría que discutir el Congreso estadounidense, y va a ser muy difícil con Trump y con estos lobbies de la Asociación Nacional del Rifle que se lleguen a unas situaciones, digamos, en el corto y en el mediano plazo, donde se evite el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Entonces creo que por ahí no va a haber soluciones en el corto ni en el mediano plazo. Los señalamientos del propio presidente no son muy halagüeños, digamos. Esa desestimación o esa crítica hacia el planteamiento de Javier Sicilia, por ejemplo, ese desprecio, diría yo, hacia el planteamiento de Javier Sicilia, una persona que ha vivido en carne propia con la muerte de su hijo, la violencia, y que ha sido un referente moral durante muchos años. Creo que esa actitud del presidente lo muestra de cuerpo entero. Es decir, es muy lamentable que ante ese llamado de Sicilia le haya respondido de esa manera. Entonces, parece ser que uno de los principales problemas que tenemos es el propio presidente.